Volumen 10, Capítulo 1. El reino hechicero de Ainz Oul Gown. Parte 1. El rey hechicero, el gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarick y del reino hechicero de Ainz Oul Gown, un ser que gobernaba a los 41 seres supremos y el último de ellos que quedaba en Nazarick. En este momento, esa entidad que debería haber estado disfrutando de las atenciones de sus subordinados se encontraba acurrucado sobre una suave cama leyendo un libro. Dicha cama había sido transportada desde la gran tumba subterránea de Nazarick y traída a este lugar, a los aposentos privados del antiguo gobernante de Erantel, el alcalde Panasolei, que había sido remodelado y convertido en los aposentos del propio Ainz. Había una fragancia de cuando su cama había estado en Nazarick que él no podía detectar en la cama de este lugar. Tal vez se debía a que la cama de aquí no tenía perfume esparcido sobre ella, pensó Ainz mientras apoyaba su peso sobre la cama en cuestión. Por supuesto, dormir era una acción completamente innecesaria para un ser no muerto como Ainz. Ciertamente, los restos de su humanidad le dijeron a su mente que debería estar cansado. Era por eso que Ainz ocasionalmente hacía este tipo de cosas, acostarse sobre la cama para calmar su sobrecalentada cabeza y corazón. Sin embargo, eso solo era algo temporal. Por lo tanto, acostarse de esta forma por mucho tiempo, como haría un ser humano, era en realidad bastante absurdo. Por supuesto, siempre habían algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, mientras leía. En particular, cuando tenía cuidado de la forma en que otros lo estaban mirando. Pronto debería amanecer. Un débil rayo de luz se filtró a través de una abertura en las cortinas, dándole a Ainz una idea aproximada de la hora. Con eso, metió bajo su almohada todos los libros que había estado leyendo hasta hace un momento. Luego, inclinó su cráneo para mirar a una de las esquinas del cuarto. Vio a una sirvienta parada allí. Era una de las sirvientas regulares de Nazarick, y ella sería la que atendería hoy a Ainz. Para ser más precisos, ella lo había atendido desde ayer. En este momento, ella se encontraba elegantemente sentada en una silla, con la espalda completamente recta. Sin embargo, esa postura no había cambiado desde la noche anterior, por lo que Ainz sabía, ninguna de las sirvientas había fallado en permanecer sentada. Su línea de visión estaba constantemente fija en Ainz, salvo varias distracciones momentáneas. Verdaderamente era una carga indescriptible. Por supuesto, ella no tenía la intención de ejercer esta presión. Hacer lo que hacía le permitía responder de inmediato a cualquier emergencia. Sin embargo, provocaba que un hombre ordinario como Satoru Suzuki quisiera llorar y rogar: «Ten piedad, por favor». Nadie podría sentirse cómodo ante la mirada constante de otra persona, especialmente si se trataba de un miembro del sexo opuesto. Incluso si no pasaba nada, le hacía sentir que había dejado algo a medio hacer en algún lugar. Lo más importante era la forma en la que ella respondía silenciosamente a Ainz si él hacía cualquier movimiento. En pocas palabras, era miseria. Por supuesto, Ainz era un gobernante absoluto. Si él le prohibía hacerlo, ella se detendría. Sin embargo, cuando Ainz imaginaba las expresiones en los rostros de las sirvientas cuando lo dijera, no podía obligarse a decir las palabras aguardando en su boca. Luego de llegar a este mundo, Ainz había entrado rápidamente en acción bajo el disfraz de Momom. Esta no era la primera vez que las sirvientas lo rodeaban al servirlo. Hasta ahora, continuaban sirviéndolo con una lealtad sobrecogedora mientras fielmente llevaban a cabo sus tareas. Era debido a que sabía esto que Ainz no podía atreverse a someterlas a su voluntad. Además, ellas se cansarían y dejarían de hacerlo luego de un tiempo. Había pasado un mes desde que pensó eso. La idea de que las cosas podrían continuar de esta forma por siempre hizo que Ainz se sintiera algo inquieto. Debido a que las sirvientas les tomaba 41 días completar el ciclo de sus horarios, decidió dejar ese asunto para el futuro. Sin embargo, esa forma de pensar hasta ahora solo había estado pateando el problema para después. ¿Son estas las llamadas cadenas surgidas al comandar? Gestionar Nazarick, planear las políticas de grupo y responder a los deseos de mis subordinados. Las personas en la cima realmente son grandiosas. No es de sorprender que tengan un salario tan alto. Ahora que entendía por lo que tenían que pasar, Ainz se rió de la insensatez de sus anteriores pensamientos, de que las personas que se encontraban tan arriba y hacían tan poco podían obtener tanto dinero. Y entonces, lentamente, se levantó de la cama. En ese momento, la sirvienta se levantó silenciosamente de su sitio.
Esto le hizo sentir a Ainz que había una cuerda conectándolos a ambos. ¿Cómo podían sus movimientos ser tan elegantes luego de estar despierta toda la noche? Ya me levanté. Sí, entonces su sirvienta se retira. Luego de esto, la sirvienta de hoy vendrá a tomar mi lugar. Ainz no dijo nada como te lo encargo, sino que simplemente gruñó y agitó la mano para indicar que ella podía continuar. Tal vez me estoy haciendo demasiado arrogante, pensó Ainz. Aún así, de esa forma podría ser mejor. Había enviado a Hamsuke a hacer algunas preguntas, y la primera respuesta de las sirvientas parecía ser: se siente como si nos estuviera dominando. Ainz-sama es el mejor. O algo así. Pareciera que todas eran masoquistas. Y aunque esto había preocupado a Ainz la primera vez que lo oyó, luego de pensarlo con calma, un gobernante debía actuar y vestir como tal. Eso era lo que sus súbditos desearían. Usando una compañía como ejemplo, un jefe debía verse y actuar como un jefe. Cuando lo pensó de esa manera, Ainz sintió que lo que había hecho era lo que el rey hechicero hubiera hecho. El hecho era que cuando había mirado a hurtadillas al gobernante del imperio, Kirnik Runet Farlor el Nix, el hombre había actuado prácticamente de la misma forma. Sin embargo, Satoru Suzuki había sido un trabajador, y se sentía un poco incómodo por no poder decir gracias por tu arduo trabajo. Entonces, deberías tomar un buen descanso. Ah, por favor permita que su sirvienta le ofrezca su más sincero agradecimiento por su generosidad, Ainz-sama. La sirvienta se inclinó profundamente mientras decía eso para expresar su gratitud. Sin embargo, es gracias a esto que su sirvienta pudo quedarse a su lado para atenderlo sin descansar, Ainz-sama. No, eso no fue lo que quise decir, murmuró Ainz en su corazón. Era cierto que una vez que uno se ponía un anillo de sustento, uno no tendría problemas si no dormía ni comía. Sin embargo, sentarse en una silla y observar a Ainz toda la noche debería haber sido un verdadero infierno. Aunque él estaba muy complacido con la dedicación de las sirvientas, no había necesidad de llegar a tanto. Por lo menos debería cancelar el turno de noche, la parte en la que me observan dormir, ¿no? Como sirvientas, era natural que sirvieran lealmente a su amo tanto con sus corazones como con sus almas. Ainz no sabía exactamente cuál de las sirvientas lo había dicho, pero recordaba que había sido una de ellas. Servir fielmente a su amo, ¿eh? ¿Qué dirían si quisiera vivir como un igual a ustedes? A diferencia de cómo se había sentido cuando había llegado por primera vez a este mundo, ahora Ainz podía golpearse el pecho y decir que sus subordinados le eran absolutamente leales. Siempre y cuando prestara atención a sus acciones y no hiciera nada que los decepcionara, no había ninguna posibilidad de que los traicionaran, salvo interferencias del exterior. Entonces, tal vez debería cambiar las relaciones entre ellos y ponerse al mismo nivel que los NPCs. Esa podría ser una buena decisión a tomar en algún momento. Si eso pasaba, Ainz sería libre de esta vida de gobernante, libre de sentir sus células cerebrales agotadas todo el día. Adicionalmente, sería como antes, desde luego, justo como era durante los días del gremio. Me pregunto si podría volver a ese tipo de vida nuevamente. Cada vez que hablaba con los NPCs, seguía visualizando las imágenes de sus antiguos amigos superpuestas a ellos. Era debido a eso que Ainz no podía identificarse con ellos como amo y sirvientes, sino de la forma en que había sido en el pasado. No, pensó Ainz mientras sacudía mentalmente la cabeza. Aunque no sabía qué podría provocar que sus súbditos se decepcionaran de él, era imposible que un cambio tan dramático de las circunstancias fuera una decisión sabia. Además, ya que sabía que ellos anhelaban una relación de amo-sirviente, era su responsabilidad como su amo el continuar en esa condición. Al mismo tiempo, como la última persona en quedarse aquí, él tenía que hacer todo lo que pudiera por los NPCs, sus hijos. La sirvienta se despidió de Ainz y luego dejó la habitación. En ese momento, Ainz entró en acción. Primero, intercambió los libros bajo su almohada con otros libros. El libro que había usado como sustituto tenía un título muy complejo. Cualquiera perdería las ganas de continuar leyéndolo con solo hojear un par de páginas. Luego, dejó el libro que había estado leyendo anoche en su dimensión personal de bolsillo, su caja de ítems. Luego de colocarlo en un lugar donde no sería fácilmente robado, Ainz dejó escapar un suspiro de alivio. Eso también era parte de sus responsabilidades como amo. Él desde luego no quería leer toda la noche esos libros que le quemaban el cerebro. Si fuera posible, le gustaría leer algunos libros populares en su lugar. Sin embargo, ser visto leyendo tales libros dañaría la dignidad de Ainz como gobernante. Por lo tanto, Ainz se vio obligado a tomar tales medidas molestas. Por cierto,
Ya había tomado en cuenta el hecho de que las sirvientas moverían los libros bajo su almohada a otro lugar. Ahora que había terminado con todo lo que podía hacer en la cama, Ainz hizo a un lado el dosel de seda fina que envolvía la cama. Luego bajó y se puso de pie. En ese momento varios golpes vinieron de la puerta. Poco después, la sirvienta que estaba prevista para el siguiente turno abrió la puerta e ingresó a la habitación. Mientras veía a Ainz bajando de la cama, ella sonrió y se acercó a él. Parecía que ella era la sirvienta asignada para acompañar hoy a Ainz. «Buenos días, Fifth». Una deslumbrante sonrisa brillante se formó en el rostro de la sirvienta. «Buenos días, Ainz-sama. Hoy estaré bajo su cuidado». Si Fifth tuviera cola, probablemente estaría moviéndola con todas sus fuerzas. Eso le hizo recordar que la sirvienta Pestonia había movido la cola en el pasado. Su uniforme de sirvienta era el mismo que había vestido la anterior sirvienta, Ford. Como sirvienta regular, su uniforme era diferente al de las sirvientas de batalla, siendo idéntico entre todos sus otros miembros. Sin embargo, su apariencia exacta variaba, probablemente porque las mujeres que los vestían eran diferentes. Ainz recordó algo que uno de sus amigos decía tan a menudo que parecía haberse hecho de un hogar en su oído. Aunque los trajes simples de sirvienta son buenos, los trajes de sirvienta con accesorios son mejores. También había un epílogo a eso. En otras palabras, los uniformes de sirvienta son lo mejor, sin importar la forma que tengan. Los uniformes de sirvienta son la invención más grande de la historia de la humanidad. ¡Sí, uniformes de sirvienta! Aunque Ainz no sabía qué era lo que quería decir con ¡sí!, probablemente se trataba de algún tipo de exclamación. También podría haber sido un término suyo personalmente inventado. De esta forma, Ainz recordó las memorias de sus compañeros del pasado poco a poco. Ainz sonrió con amargura, aunque su expresión no cambió, por supuesto, y miró en silencio a la sirvienta. Ainz-sama, ¿es que su sirvienta no es satisfactoria en alguna forma? Fifth se veía ligeramente avergonzada mientras sus manos apretaban con fuerza el delantal de su uniforme. Fue entonces que Ainz se dio cuenta de lo descuidado que era. «Perdóname, parece que estaba algo hipnotizado por ti. Entonces, vamos». ¿Eh? Sí, entendido. La sirvienta, siguiéndolo por detrás, se congeló por un momento, pero de todas formas consiguió responder energéticamente. Ainz pasó a través de varias habitaciones. Lo que vio allí no podía compararse con el decorado del 9º piso de la tumba. Por lo tanto, cuando Ainz decidió quedarse en este lugar, los guardianes expresaron sus objeciones uno después del otro. Punto. Este lugar carece de gusto para ser la residencia de un ser supremo. Punto. Este lugar carece de habilidades defensivas y posee una protección inadecuada contra espías. Punto. 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 Sin embargo, Ainz se había abierto paso a la fuerza a través de todos estos obstáculos y había escogido este lugar como su hogar. Esta era su responsabilidad como rey. Después de todo, Girnif también vivía en el palacio imperial de la capital imperial, o al menos eso era lo que quería que pensaran los demás. El hecho era que este lugar era lo suficientemente lujoso para Ainz, no para Satoru Suzuki. Su antiguo hogar era incluso menos digno de comparación. Además, su habitación en el 9º piso siempre había sido demasiado irreal, demasiado grande. A él no le había importado cuando todavía era un juego. Sin embargo, ahora que en verdad había vivido allí, era plenamente consciente de que no había un lugar para él dentro de sus paredes. Todo lo que Ainz quería hacer era ocultarse en una esquina de la habitación. Ainz condujo a Fifth y a los asesinos de 8 filos que habían bajado del techo hacia el cuarto de vestir. Varias sirvientas regulares ya se encontraban allí esperando por él. Como si fueran una, ejecutaron reverencias respetuosas hacia él. Fifth se unió rápidamente a sus filas también. Ainz-sama, ¿qué le gustaría vestir hoy?, preguntó Fifth con una voz llena de energía. Oh, parece que los ojos de Fifth brillan también. O más bien, se siente como si cualquiera en su lugar tendría los ojos brillantes. He oído que a las mujeres les gusta la ropa. ¿Es así como lo expresan? ¿O es que solo les gusta coordinar su ropa y accesorios? Una sensación constante de cansancio se apoderó de él, pero no podía mostrarlo. En su lugar dijo, algo que sentía era bastante genial porque lo había estado practicando de antemano. Hablando con franqueza, Ainz no tenía necesidad de cambiarse la ropa. Sus túnicas mágicas no se arrugarían incluso si pasaba toda la noche dando vueltas en la cama. Su cuerpo no excretaba ningún desecho. El polvo flotando en el aire podía posarse en él, pero todo lo que tenía que hacer era sacudirlo para quitárselo. Adicionalmente,
las sirvientas ya habrían limpiado minuciosamente cualquier lugar al que Ainz fuera. Además, no necesitaba ni comer ni beber, y no se ensuciaría con esas actividades. Vestir el mismo conjunto de ropa no habría sido ningún problema para él. Sin embargo, ninguno de sus subordinados podía permitir eso. Pero eso era de esperarse. Tener a su gobernante absoluto vistiendo lo mismo todos los días arruinaría su imagen. Dicho esto, Ainz no confiaba en su habilidad para coordinar su atuendo. Claro, si estuviera preparando su equipo para una batalla, estaba bastante confiado de que luego de considerar las capacidades y habilidades de sus oponentes, y luego de planear sus tácticas, podría seleccionar el equipo apropiado que mejor se adaptara al enemigo que enfrentaba. Sin embargo, en cierta medida, la experiencia ganada por Satoru Suzuki le permitía hacer comentarios sobre si esta corbata combinaba con ese traje. Sin embargo, no podía decir nada sobre si esta túnica púrpura con filigranas plateadas combinada con un collar de plata incrustado con 4 diamantes y cosas así. Adicionalmente, tenía que escoger atuendos que combinaran con un cuerpo esquelético. Sin embargo, si usaba un atuendo que no combinara como líder, las personas podrían dudar de su sentido del estilo. Eso sería como traicionar a sus leales subordinados. Por lo tanto, incluso en lo concerniente a su atuendo, Ainz tenía que dar lo máximo de sí. Ahí había un problema fatal. ¿Alguno de sus subordinados diría algo si él vestía algo inadecuado? Era una situación similar a cuando un peluquín se resbalaba un poco de la cabeza del presidente de alguna gran compañía. Nadie se atrevería a decir nada. Siendo así, solo le quedaba un curso de acción. Fifth, te lo dejo a ti. Prepara el conjunto de ropa que mejor me quede. Entendido. Déjemelo a mí, Ainz-sama. Su sirvienta tendrá el máximo cuidado con hacer su elección. No tienes por qué ser tan animada. Bueno, Ainz pensó eso, pero en realidad él nunca se lo había dicho antes a las sirvientas. Creo que el rojo le sienta bien a Ainz-sama. Por eso estaba pensando en usar el color rojo como base para coordinar su vestimenta. ¿Qué le parece? Acabo de decir que lo dejaría en tus manos. Siendo ese el caso, no es necesario que me lo preguntes. Sí, entendido. Si él no confiaba en sí mismo, entonces todo lo que tenía que hacer era delegar la tarea a alguien más, de la misma forma en que había permitido que la sirvienta escoja por él. Sin embargo, Ainz estaba algo preocupado por la túnica de color rojo brillante que ella había seleccionado. El color rojo casi cegador estaba adornado además por muchas piedras preciosas enormes, casi como botones. Podría seguir siendo aceptable si fueran todas del mismo color, pero las muchas piedras preciosas reflejaban media docena de luces de colores diferentes. Adicionalmente, la prenda estaba bordeada con extraños caracteres extraños bordados con hilo de oro. ¿Esto en verdad es ropa normal? ¿Puede ser considerada como ropa en el sentido normal de la palabra? Se sentía como un hombre vistiendo 2 tableros de anuncios, adelante y atrás, iluminados con luces de neón. Él nunca hubiera escogido esta vestimenta por su propia voluntad, o más bien, Ainz comenzó a preguntarse por qué había comprado esto en primer lugar, ya que no recordaba que los miembros de su gremio le hubieran forzado a hacerlo. No había otra explicación más que haber usado magia para borrar las memorias de su adquisición de su mente. ¿Fue un regalo? ¿Qué tipo de actividad podría forzarte a aceptar un regalo? De todas formas, no hay remedio. Incluso si recordaba cómo lo había obtenido, eso no haría que la túnica carmesí desapareciera. Aunque sería fácil rechazarlo simplemente, eso haría una mentira de él, te lo dejo a ti, que le había dicho a Fifth. Más al punto, era posible que solo Ainz lo encontrara vergonzoso, y que a todos los demás les gustara. O mejor dicho, ese era muy posiblemente el caso. Y para decirlo sin rodeos, ya que Fifth había seleccionado esta túnica, él podía echarle la culpa si alguien decía algo. Realmente soy un pésimo jefe. Ainz sabía que esto no era algo de lo que sentirse orgulloso y se sintió culpable por ello. Echarle la culpa a alguien más no era una conducta elogiable para un jefe, para un superior. Ainz lo sabía, pero aún así necesitaba algún tipo de protección. Tenía que protegerse sacrificando a sus subordinados. No había remedio. Perdón por eso. Mis más sinceras disculpas. Está bien, solo hablaba conmigo mismo. No le prestes atención. Ahora que pienso en ello, Ainz decidió escoger sus palabras con cuidado mientras formulaba su pregunta. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Crees que esta túnica es un tanto llamativa para mí? Desde luego que no. Después de todo, casi todo le queda bien a Ainz-sama.
Aunque siento que usar algo negro como base con marrón oscuro como color secundario se vería bien también. Pero usar eso siempre no mostraría sus otras virtudes, Ainz-sama. Todo esto es para imprimir su poderosa imagen en los ojos de todos los que... Ainz interrumpió su desbordante flujo de palabras. Está bien, siempre y cuando sea adecuado, está bien. Entonces, ¿podrían vestirme? Entendido. Fifth y las otras sirvientas se pusieron a trabajar. Mientras Ainz permanecía de pie, las sirvientas removieron su ropa en silencio. El hecho de ser cambiado de ropa por mujeres, incluso si su cuerpo no era más que un esqueleto, lo llenó de una ardiente vergüenza. Pero por supuesto, un gesto así era algo natural para un gobernante absoluto. Ainz permaneció inmóvil y permitió que las sirvientas trabajaran, mientras que miraba en silencio el espejo del vestidor. En poco tiempo, un Ainz con túnica roja se reflejó en el espejo. Como esperaba, era llamativo. No, era más que llamativo. No, este mundo tiene un sentido muy diferente de la estética. Por lo que sé, esta ropa podría ser bastante adecuada para un gobernante. Recordó a Hamsuke como ejemplo y reprimió sus inquietudes. Entonces, vamos. Esos pensamientos atravesaron su cabeza mientras avanzaba en compañía de Fifth. ¿Cómo habría querido tener un momento para suspirar? El llamativo traje rojo se balanceaba hacia su oficina. En el instante en que Ainz se acercaba a la puerta, Fifth rápidamente se apresuró hacia adelante y cortésmente la abrió para él. Algunas veces él pensaba decir, es solo una puerta, déjame abrirla. Sin embargo, cuando miraba los rostros de las sirvientas diciéndole, ¡Wow! ¡Míreme! ¡Estoy trabajando! Ainz no podía hacer otra cosa más que aceptar esto como algún tipo de puerta automática. Ainz y Fifth guiaron a los asesinos de 8 filos al interior de la oficina. El escritorio en el centro de la habitación era como el que Ainz tenía en su cuarto e irradiaba un aire de dignidad. Había sido traído aquí desde Nazarick, junto a su cama. Una bandera colgaba al fondo del cuarto, la bandera de Ainz-Ulgon, del reino hechicero. Ainz atravesó la habitación y se acercó al balcón. Había una caja de vidrio en el balcón. No era muy grande y contenía un escenario de selva. Ainz insertó un dedo dentro de la caja que parecía carente de formas de vida y levantó una hoja. Escondido debajo se encontraba una criatura oculta en la oscuridad para evitar la luz del sol. Su cuerpo de colores brillantes estaba cubierto de secreciones pegajosas y sin embargo escurridizas, y la parte frontal de su cuerpo daba la impresión de ser labios humanos. Ainz estudió con cuidado al insecto labio ante sus ojos. Ese color es bueno, se ve bastante enérgico, lo cual es importante. Recordaba lo que le habían dicho alguna vez, que el color era muy importante. También recordó tener a varios insectos labio frente a él y que le enseñaron a identificar por el color cuándo era que estaban más enérgicos. Y de hecho, el insecto labio ante él parecía más vivaz que los otros de aquella vez. Ainz tomó una hoja de lechuga de un plato cercano. Vamos, Nuru-Nuru-kun, es hora de comer. Acercó la hoja al insecto labio, el cual se aferró a esta con un nom. Luego de soltarlo, el insecto labio la devoró frenéticamente con grandes bocados. Ainz trajo 2 hojas más, que prontamente fueron devoradas por el insecto labio. Ya que Entoma le había dicho que no era bueno darle de comer demasiado, él decidió detenerse allí. Ainz regresó al saciado y feliz insecto labio a su sombrío hogar en la caja de vidrio, al lugar que más amaba. Al principio parecía un poco desagradable, pero luego de cuidarlo se me ha hecho bastante adorable. No hablaba con nadie en particular, solo consigo mismo. Ainz tenía una sonrisa alegre en el rostro cuando cerró la delgada tapa de la caja. Esta caja no era muy fuerte, y el insecto labio podía escapar si realmente quisiera hacerlo. La razón por la que Ainz la usaba era porque era la prueba de la confianza que sentía de ser capaz de cuidar bien de su ocupante. Sin embargo, la realidad era que se trataba de un mercenario que había sido generado usando oro. Así, de todas formas, podría decidir escapar. Ainz limpió suavemente su mano con un paño cercano, y luego de terminar todas sus tareas de la mañana, tomó asiento en su silla. Recostó su peso hacia atrás y dejó que su cuerpo se hundiera profundamente en ella. Trabajo. No hay un horario oficial para trabajar, pero igual mi corazón se encoge alrededor de esta hora. Supongo que las viejas costumbres son difíciles de olvidar. El escritorio no tenía ni una mota de polvo en él, y ni hablar de documentos. Era completamente diferente al escritorio de Satoru Suzuki. Todo esto se debía a que no necesitaba trabajar de noche. El trabajo de Ainz consistía en tomar las grandes decisiones sin preocuparse de los pequeños detalles. Luego de decidir una dirección general, sus subordinados entrarían en acción. Aún así,
Es por eso que es difícil. Por primera vez, me doy cuenta que la dificultad de un trabajo está determinada por la cantidad de responsabilidad que uno asume. Es más un agotamiento mental que físico, e indudablemente es más estresante. ¿Ya es momento de comenzar a trabajar? No había necesidad de mirar un reloj. En ese preciso instante, un golpe vino de la puerta. Fifth, que se encontraba de pie junto a la puerta, verificó la identidad de quien llamaba. Ain-sama, es Albedo-sama y los lichs ancianos. Había respeto en la voz de Fifth, porque todos los lichs ancianos habían sido creados personalmente por Ainz. Ya veo, déjalos pasar. Fifth se alejó de la puerta para abrirle el paso a los visitantes. Albedo ingresó a la habitación a la cabeza de 6 lichs ancianos. Buenos días, Ain-sama. Los lichs ancianos siguieron el ejemplo de Albedo y agacharon profundamente las cabezas. Buenos días, Albedo. Parece que el clima de hoy es bastante bueno. En efecto lo es. Tengo reportes de que será soleado todo el día. Por supuesto, si es su deseo, como el soberano definitivo de este mundo, podemos producir cualquier tipo de clima que desee. ¿Cómo desea proceder, Ain-sama? Esto solo se trataba de usar un tema irrelevante para comenzar una conversación, pero él no esperaba que ella comenzara con una sugerencia como esa. Eso no será necesario. No me desagradan los cambios del clima. Los días soleados están bien. El rugir del trueno en días de lluvia es para saborearse, y la suave caída de la nieve es bastante fascinante. El entretenimiento proviene de disfrutar los cambios naturales del clima. A Ainz no le desagradaba el cambiante clima de este mundo. En este mundo impoluto, se encontró a sí mismo estando de acuerdo con las palabras de su antiguo camarada, Blue Planet. La lluvia era originalmente una bendición de la naturaleza. Lo mejor era dejar que la naturaleza continuara siendo natural. Sí, entendido. Por supuesto, sentí que usted no tenía deseos de alterar el clima, pero tenía que asegurarme, Ain-sama. Después de todo, usted es el tipo de líder que no nos daría una orden directa para cumplir sus deseos. ¿Eso crees? Yo no siento que sea así. Ainz pensó sobre ello, pero no se le ocurrió nada que deseara en particular. Cuando todavía seguía siendo Satoru Suzuki, su mente había estado llena solo con Yggdrasil. Luego de que su cuerpo se convirtiera en esto, eso solo había empeorado. Aunque no estaba seguro si eso era un efecto secundario de convertirse en no muerto, la probabilidad de siempre haber sido de esta forma era bastante alta. Si tuviera que hablar de deseos, sería sobre su deseo de coleccionar ítems poco comunes. Y también, Ainz sonrió con tristeza y suavemente agitó la cabeza. No, puede ser que estés en lo cierto. Sin embargo, eso es así sencillamente porque no hay nada que en verdad quiera. Si tengo algún deseo, naturalmente daré la orden apropiada en ese momento. Cuando llegue el momento, espero que permita que sea yo, como la supervisora de los guardianes, quien seleccione el equipo para llevar a cabo sus deseos. Albedo respondió mientras agachaba la cabeza. Cuando la levantó de nuevo, su rostro estaba un poco sonrojado. Sin embargo, hoy su vestimenta es realmente espectacular. Es extraordinariamente radiante. No, brilla así de radiante porque usted la viste, Ain-sama. La brillantez de la que hablaba probablemente eran las piedras preciosas que parecían sustituir a los botones, ya que su cráneo no reflejaba la luz. Ainz asintió con la cabeza mientras pensaba en esto. Ya veo. Entonces debo darte las gracias por ello, Albedo. Es usted muy amable. Simplemente expresaba lo obvio. Ain-sama, usted verdaderamente es... Ainz levantó la mano para interrumpir a Albedo cuando ella se preparaba para continuar llena de emoción. Tenía la sensación de que si dejaba continuar este tema, haría que la conversación se hiciera muy larga. Por ahora, dejemos de lado ese asunto. Entonces, Albedo, ¿qué hay de los documentos que tú y los otros estaban tratando ayer? Sí. Albedo infló sus mejillas de manera adorable, y los lichs ancianos siguieron sus órdenes y colocaron los documentos sobre la mesa. La pila de documentos amontonados uno sobre el otro era de un tamaño considerable. Los archivos de este tipo eran bastante cortos, pero la información de apoyo adjunta era pesada. De forma muy similar a como él había necesitado información de muchos campos en su antiguo trabajo, pareciera que todo esto era una preparación para lidiar con un problema complejo. Su corazón estaba listo para esto. Ainz había pasado toda la mañana preparándose mentalmente y reafirmando su determinación. Satoru Suzuki era un simple empleado, y no era del tipo de los que tenían que interactuar con las operaciones de la compañía. Si le preguntaran si alguien como él podría manejar todo un país, Ainz respondería con confianza que no. No. Incluso un gerente de operaciones encontraría muy difícil el dirigir un país.
Lo que hacía que fuese peor era que Ainz era un gobernante absoluto. Aun si cometiera algún error en cualquier cosa que dijera, sus subordinados unirían esfuerzos para volver realidad todas sus palabras. ¿Había algo más aterrador que eso? Una sola palabra de Ainz podría llevar a un suicidio en masa. ¿Qué debería hacer en ese caso? La respuesta era muy simple. De manera similar al asunto de la ropa, él tenía que delegar esa responsabilidad a gente talentosa. Ser capaz de asignar hábilmente a sus subordinados de acuerdo a sus fortalezas era también una de las cualidades de un jefe. Dicho esto, había problemas al delegar todo a los otros. Era cierto que fácilmente podía dejárselo todo a Albedo. Sin embargo, él no estaba solo de decoración, era un rey. Como alguien que se encontraba en una posición elevada, como ser superior, había responsabilidades que él tenía que cumplir. Había algunas tareas de las que no podía escapar diciendo no sé nada. Siendo así, Ainz comenzó a leer con cuidado la pila de documentos desde arriba hacia abajo, colocando el sello real en cada uno. Luego de estampar rítmicamente varios documentos, Ainz hizo una pausa, habiendo seleccionado uno de ellos como el objetivo del día. Lo abrió para examinar su contenido y entonces... No lo entiendo. Después de todo, ¿eso tiene que ver algo con recursos materiales? ¿Es muy importante? ¿Los Lichs realmente lo entienden? Bueno, todos fueron creados por mí. De todas formas, ¿qué es esta diferencia? Aunque leer todo esto es verdaderamente cansado, todo es terminología jurídica. Tenía que avanzar y retroceder entre páginas para buscar las palabras en otras páginas, y al final la conclusión fue negativa. Adicionalmente, había muchas enunciaciones negativas en el texto, lo que hacía que fuera tedioso entenderlo. Albedo. Sí, Ainz-sama, ¿algo ha llamado su atención? No tiene relación con esto, pero pensé en algo. ¿Cómo va el progreso de la promulgación de la legislación? Aunque este lugar es llamado el Reino Hechicero, no hemos introducido ninguna ley propia, sino que simplemente hemos reutilizado las leyes del reino. Sí, por ahora, este sencillamente es un borrador. Si forzamos demasiado la ley, eso podría generar un descontento general. Por lo tanto, estamos renuentes a hacerlo. Estas palabras sonaban extrañas viniendo de Albedo, a quien no le importaba la humanidad. Aún así, Ainz no podía evitar sino darse unas palmaditas de alivio en el pecho. Aunque lo he discutido con Demiurge antes, las leyes del reino sencillamente no otorgan el suficiente poder a un gobernante absoluto como usted, Ainz-sama. Actualmente, estamos considerando simplemente conservar el primer decreto y luego ejecutar el resto a la fuerza. Aunque siento más confianza en otras áreas. Eso era mentira, Ainz no tenía confianza casi en nada. Lamento decir que no estoy versado en asuntos jurídicos. Haz como gustes, tienes mi confianza. Sí, lo entiendo. Albedo tenía una expresión de deleite en el rostro. Si Ainz miraba atentamente, podía ver sus alas temblando detrás de ella. Albedo y Demiurge, por alguna razón desconocida, parecían ser de la opinión que Ainz era un genio que siempre estaba un paso adelante de ellos. Por lo tanto, cuando Ainz decía que no lo sabía, o algo de ese estilo, podía entender muy bien la alegría que ellos, que habían sido creados como seres altamente inteligentes, sentían al ser capaces de validar su existencia. Sin embargo, no hay necesidad de mentir sobre no entender la ley. No, es verdad. No estoy muy bien versado en los asuntos jurídicos. Ya veo, así debe ser como lo ve. Desde la perspectiva de un líder supremo que nunca se ha visto sujeto a ninguna ley, entiendo lo que quiere decir. Ainz sintió que ella lo había malentendido, pero decidió ignorar el asunto. Después de todo, no tenía idea de cómo explicárselo. En lugar de eso, sonrió simplemente. Esta sensación solo le era vagamente familiar, pero así debería ser como se sentían los niños cuando demostraban orgullosos sus talentos a sus padres. ¿Pasa algo malo? La mirada de sorpresa de Albedo solo hizo que Ainz se sintiera mucho más feliz. Sin embargo, sería descortés acaparar toda la alegría para él solo. Perdóname, pero cuando vi lo feliz que estabas, me impresionó lo linda que te veías. ¿Cómo decir esto? Es algo difícil de explicar. Cuando Ainz dijo eso, hubo una breve conmoción en los asesinos de 8 filos en el techo, pero luego dejaron de moverse. ¡Qué embarazoso! Albedo presionó ambas manos sobre sus mejillas. Cuando Ainz vio cómo se sonrojaba, se dio cuenta de lo incómoda que debía haberla hecho sentir,
y tosiendo ligeramente en su lugar, decidió estudiar los documentos que tenía ante él. Parecería que esta forma de tratar a los NPCs como los hijos de sus amigos le hacía decir cosas que los avergonzaban. Se sintió un poco culpable por su descortesía, pero al final, en su lugar, estampó el documento final y con eso una tarea estaba completa. Le entregó los expedientes a Albedo, que estaba cubriendo su boca con la mano y murmurando algo, y ella a su vez se los entregó a los Lich ancianos. Entonces, comencemos con lo usual. Estas son las propuestas que evaluaremos hoy. Ainz abrió su gabinete y sacó una pila de papeles. Estas eran sugerencias y opiniones recogidas de todos en Nazarick con el propósito de ayudar en el desarrollo del reino hechicero. Cada mañana, alrededor de estos momentos, luego de leerlas, Ainz anotaba las sugerencias y las leía en voz alta para que Albedo las oyera. No hay necesidad de que desperdicies su valioso tiempo con tareas insignificantes como anotarlas todas, Ainz-sama. No, porque podría haber alguna sugerencia dirigida a mí. Adicionalmente, mi cuerpo no requiere dormir. Sería una pérdida de tiempo si no hiciera nada. Eso también era mentira, o más bien era verdad que estaría inactivo si no hacía nada. Sin embargo, él podía utilizar ese tiempo para cosas como leer, darse un baño, practicar sus habilidades de actuación y el combate simulado. Aún así, Ainz de todas formas tenía que hacer esto a mano, porque estaba colocando sus propias sugerencias entre las otras. Ainz tenía que hacerlo de este modo, porque si hacía sus sugerencias directamente, sus subordinados se forzarían a sí mismos a hacerla de realidad, incluso si eran imprácticas. Eso podía provocar consecuencias trágicas. Por lo tanto, al enviar las sugerencias anónimamente, esperaba que Albedo, siendo una tercera parte imparcial, las juzgara solo por sus propios méritos. Adicionalmente, al no revelar los nombres de los que hicieron las sugerencias, las propias habilidades de Ainz no serían puestas en telas de juicio, que era como matar dos pájaros de un tiro. Ainz comenzó a leer la primera sugerencia, desde arriba de la pila en voz alta. Creo que necesitamos servicios de educación infantil que busquen y cultiven individuos talentosos. De esta forma, podríamos ser capaces de fortalecer Nazarick. Incluso si no funcionara, aún podemos usarlos para desarrollar tecnologías para nosotros, que también pueden ser usadas como base para reforzar Nazarick. Algo como eso. Ainz miró a Albedo, que se encontraba de pie con la mirada al frente. Los beneficios están claramente explicados y es una sugerencia excelente. A través de ella, uno puede sentir la excelencia de la persona que hizo la sugerencia. Podría ser bueno hacer circular esto como ejemplo para que los otros lo estudien. Luego de una ronda de elogios, Ainz recobró su semblante severo habitual, aunque por supuesto su rostro no se movió. Ahora que lo pienso, ¿quién escribió esto? Me parece que fue Yuri Alpha. Fue una respuesta instantánea. Ainz pensaba lo mismo también. Estoy de acuerdo. Debe ser una sugerencia de Yuri Alpha. Entonces, Albedo, ¿qué piensas de esta sugerencia? Es completamente tonta. Los cerdos deberían vivir como cerdos y morir luego de darlo todo por sus criadores. No hay necesidad de que vivan de ninguna otra forma. Ya que no tiene sentido permitirles saber esto, de nada sirve permitirles escogerlo. Bueno, eso es una forma bastante dura de ver las cosas, pero estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Uno requiere de una educación básica para servir de engranaje y hacer girar las ruedas de la sociedad. Así es como la gente debería vivir, envejecer y morir. Permitir el desarrollo de la tecnología solo amenazaría nuestro poder. ¿Ainz-sama, se encuentra bien? Estas palabras y opiniones me suenan familiares. Alguien se las dijo a alguien más, pero ¿quién? Narberal y... Lupus Regina. Cuando ella le preguntaba sobre las pociones de curación, supongo que no hay necesidad de decírtelo porque ya lo sabías, Albedo. Oh, qué desliz. Por favor, no le prestes atención. No, creo que necesito entender sus profundas reflexiones, Ainz-sama. Por favor, compártalas conmigo. Ya veo. Bueno, aunque me avergüenza un poco, no puedo ser el único compartiendo lo que pienso. Si te molesta algo de lo que oigas, por favor, siéntete libre de compartirlo conmigo. No había nada más vergonzoso que actuar como un sabelotodo frente a una persona a la que conocía bien. Con la preocupación de ser tratado como un idiota en su corazón,
Heinz decidió compartir lo que pensaba sobre el asunto. El conocimiento, la educación y la información eran las armas básicas de la humanidad, que también incluían a los seres no humanos en este mundo. Cuando los conocimientos de una nación se incrementaban, también lo haría su poder, pero del otro lado de la moneda, también lo haría el resentimiento al saber que no podían tenerlo todo. Por lo tanto, un gobernante tenía que considerar si debía o no armar a las masas con el arma llamada educación, porque esa arma, algún día, podría ser apuntada hacia el gobernante mismo. En el juego llamado Yggdrasil, Heinz había aprendido la importancia de poseer información. Era por esto que había llevado a la familia Bareare al pueblo de Carne, que no se encontraba vigilado, y había hecho que creen pociones allí. Esto lo hacía para monopolizar los frutos de su investigación y no permitir que nadie más aprenda de ellos. Desde el punto de vista de Heinz, aquellos que eran gobernados tenían que desempeñar ese papel, viviendo y muriendo en la ignorancia. Sin embargo, conforme se incrementaba el poder de una nación, era necesario que uno desarrollara nuevas tecnologías. Al final, la cuestión era contra quién estarían apuntadas las lanzas del conocimiento. Resumiendo, solo deberíamos compartir nuestras nuevas tecnologías con aquellos que sean absolutamente leales a la gran tumba de Nazarick. A la gente común le daremos tecnología obsoleta que no represente un peligro para nosotros. La fruta del conocimiento solo posee valor cuando solo nosotros la poseemos. Luego de llegar a esa parte, miró furtivamente a Albedo para asegurarse de que ella no dudara o desconfiara de él. Y ahora, esto es a lo que quería llegar realmente, Albedo. En contraste con lo que acabo de decir, creo que deberíamos aceptar esta sugerencia. Los ojos de Albedo se abrieron por un momento. ¿Podría saber la razón que lo llevó a esa conclusión? Sentimentalismo. Además, pienso que Yuri tiene algo de razón. Aún así, siento que hay demasiados deméritos para esa sugerencia. ¿O está diciendo que su intención es hacer una prueba en las afueras? Hay muchas más ventajas para evitar cualquier fuga de información y luego comenzar con la educación a través del lavado de cerebro. No haremos eso. Aunque esto pueda entrar en cierto conflicto con la sugerencia de Yuri, fundaremos un orfanato en esta ciudad. Cuando Heinz vivía aquí como momón, había oído de los orfanatos administrados por los templos. Inmediatamente se le había ocurrido la idea de fundar un orfanato en el nombre de Heinz Oulgon. En todo caso, deberíamos considerar la posibilidad de una fuga de tecnología de Nazarick al mundo exterior. No debería haber problemas si administramos un orfanato regular y limitamos el conocimiento que impartamos allí a aquellos cercanos a nosotros. Si encontramos individuos talentosos, es entonces cuando consideraremos qué hacer con ellos. Ya veo, esa disposición no debería presentar ningún problema. Entonces, planeo usar viudas como el personal del orfanato. Las mujeres que perdieron a sus maridos en la batalla donde demostró una fracción de su omnipotente fuerza. Servirá como un tipo de apoyo financiero para esas mujeres viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y efectivamente, tal apoyo solo mejorará la opinión popular sobre usted. Era de esperarse de usted, Ain-sama. Si entramos en acción solo después de que Momon haya oído de las penurias de las viudas, entonces únicamente será su reputación la que mejore. Por lo tanto, debemos pasar a la acción con rapidez, antes de que nadie pueda acudir a él por ayuda. Para lograrlo, ordeno que Pestonia y Nigredo sean liberadas de su confinamiento. Heinz sintió un brillo tenue en los ojos de Albedo. Perdone que sea directa, pero si concede amnistía a aquellas que han sido juzgadas culpables de desobedecer sus mandatos y las perdona, me temo que eso podría conducir a la ruptura del orden social en Nazarick. ¿No fue por eso que las colocamos en confinamiento? Ese fue un castigo muy leve. Usted lo es todo para nosotros, Ain-sama. El crimen por desobedecer sus mandatos es absolutamente imperdonable. Su sirvienta sostiene que se les debería separar de sus cabezas como advertencia para los otros. Si se trata de ellas... Heinz quería decir que el asunto no tenía importancia, pero ella había dicho eso como reverencia hacia Heinz, uno de los 41 seres supremos. Si negaba ese punto, sería bastante trágico para ella. Sin embargo, era por eso que tenía que perdonarlas a ambas. Sus personalidades habían sido creadas por los antiguos amigos de Heinz. Por lo tanto, se podría decir que las acciones de Pestonia y Nigredo expresaban las intenciones de sus amigos. Heinz sabía que si daba la orden, Albedo obedecería sin cuestionamientos. Sin embargo, para él ese era el último recurso.
Primero tenía que intentar persuadirla con palabras. El hecho es que permitir que aquellas órdenes se filtraran al exterior hubiera sido problemático. Cualquiera oculto en las sombras hubiera podido conectar los puntos y rastrear el incidente en la capital real de vuelta hacia Nazarick. Fue por eso que incluso los niños tenían que ser eliminados. Sin embargo, esas dos solo intentaban defender a aquellos infantes que no tenían recuerdos del incidente, lo que significa que no había necesidad de eliminarlos. También podría decirse que ellas entendieron mis intenciones perfectamente. Ellas simplemente retorcieron los hechos para su propia conveniencia. Sus acciones son imperdonables. Albedo. Él podía entender los sentimientos de Albedo como la líder de los guardianes. Era por eso que tenía que pensar lo mejor que pudiera para convencerla. Ainz sonrió, una sonrisa preocupada y amarga. Por supuesto, su expresión no cambió. Ainz-sama, esa mirada de usted es demasiado sagaz, murmuró Albedo con las mejillas algo sonrojadas. Ainz se dio unos golpecitos en la cara como para comprobarlo. «Oh, ¿de veras?» Eso... Albedo suspiró sin fuerzas y dejó que su cabeza se inclinara hacia abajo con un... Respiró profundamente. Cuando levantó la cabeza nuevamente había regresado a la normalidad. Si esa es su voluntad, no hay nada más importante que sus deseos, Ainz-sama. Lo son todo para mí. Estoy contenta de recibir sus instrucciones. No quiero que me obedezcas debido a tus sentimientos. Quiero que me obedezcas porque es lo más razonable. Eso no será un problema. Con toda seguridad, aparte de mí hace un momento, nadie en Nazarick objetará a la liberación de esas dos. ¿Es eso así? Entonces está bien. Deja que esas dos se encarguen de las operaciones del orfanato. Lo entiendo. Les transmitiré sus instrucciones. Dejaré eso en tus manos. Entonces, ¿la siguiente sugerencia? Murmuró Ainz para sí mismo. La siguiente sugerencia era una de las que él mismo había escrito. Bueno, esta no es una sugerencia demasiado buena. No hay remedio. Ainz echó un vistazo a la expresión de Albedo y continuó hablando. Hagamos uniformes para actividades atléticas, ropa de gimnasio para reforzar la unión de Nazarick. ¿Qué te parece? Justo cuando terminó de hablar, Albedo frunció el ceño con rabia. Esa idea le ha dado un nuevo y patético significado a la palabra vulgar. Por cierto, ¿de quién fue esa sugerencia? Ainz hizo un esfuerzo supremo para ahogar sus ganas de decir lo siento, y en lugar de eso asumió una expresión de preocupación. Eso no estoy del todo seguro. Me deshice de la hoja de papel original. No puedo imaginar el abuso que debió haber sentido sobre su persona. ¿Cómo puede alguien ser capaz de malgastar su precioso tiempo con una sugerencia así de idiota? Ainz-sama, emprendamos una investigación de inmediato para encontrar a esta persona y determinar el castigo apropiado. No es necesario. Escucha, Albedo, no debes hacer eso sin importar qué. Aunque en su corazón balbuceaba, Ainz consiguió sacar el pecho hacia adelante. Les dije a todos en Nazarick que con el objetivo de promover las sugerencias desde múltiples ángulos, no les seguiría la pista a ninguna sugerencia que me hicieran. Si los reprendes por ello, eso convertiría mis palabras en mentiras. Eso también significaría que todo lo que dijera en el futuro también podría ser mentira. Adicionalmente, es difícil que las personas asustadas den opiniones. Por lo tanto, espero que una vez que dejes esta habitación, te olvides de esa sugerencia. Sí, lo haré. Es como dice Ainz-sama. Bien, debes hacer eso. Ainz estaba profundamente agradecido por el hecho de que su cuerpo no pudiera sudar. Si no fuera así, el suelo probablemente estaría empapado para estos momentos. Sin embargo, a pesar de la maravillosa constitución de su cuerpo y mente, la palabra vulgar se había grabado profundamente en su corazón, dejando una herida que no sanaría por un largo tiempo. Ainz-sama, tengo una propuesta. En el futuro, por favor, permítame seleccionar las sugerencias. De esa forma, tales sugerencias patéticas no le molestarán por segunda vez. No es necesario que te molestes con eso. Además, si eres tú la que selecciona todas, entonces todo lo que yo podría hacer sería aceptarlas o rechazarlas. Entonces, no tendría sentido que los dos tengamos una discusión. Sí, es cierto, Ainz-sama. Debemos trabajar estrechamente juntos y hacerlo.
Las alas de Albedo se agitaron, y los asesinos de 8 filos en lo alto se retorcieron una vez más. Bien, ya que lo entiendes, pasemos a lo siguiente, Albedo. Personalmente, no creía que su sugerencia fuera irrealizable, pero el estado de ánimo en el aire no era uno que le permitiera mencionarlo, y tampoco se sentía lo suficientemente confiado como para tocar otro tema parecido. Entonces, lo siguiente... Justo cuando Ainz estaba a punto de continuar leyendo, se oyó a alguien llamando a la puerta. Ambos se volvieron hacia Fifth. Ella hizo una ligera reverencia y luego fue a ver quiénes eran los visitantes. La vivaz voz de una niña vino a través de la abertura de la puerta, junto a una voz casi imperceptible que carecía de toda confianza. Esta debe ser la primera vez que ambos vienen aquí a esta hora, ¿cierto? ¿Es que sucedió algo? Si es así, entonces es una suerte que Albedo esté aquí también. Como Ainz ya sabía quiénes eran los visitantes, hubiera podido permitirles entrar. Sin embargo, Fifth parecía muy entusiasta sobre la realización de sus deberes, y permitirles entrar antes de que ella hubiera reportado sus nombres implicaría interrumpirla. Pasar por encima de ella podría hacer que perdiera la motivación para trabajar. Era importante que los superiores entiendan y tomen en cuenta estos asuntos. Supongo que Girnif también hace esto. Después de todo, él les deja muchas cosas a sus sirvientas, pensó Ainz mientras comentaba sobre la persona a la que constantemente estudiaba, su modelo a seguir como rey. En algún momento debería tener una charla relajada con él sobre las cargas de gobernar. Ainz-sama, las personas afuera son Aura-sama y Mare-sama. Ahora que ella había completado sus órdenes, Ainz indicó que ambos tenían permitido ingresar a su oficina. La puerta se abrió y un par de pequeños elfos oscuros ingresaron. Sus sonrisas radiantes no parecían dar a entender que hubiera sucedido nada molesto, y Ainz se sintió aliviado. Buenas, Ainz-sama. Buenos días, Ainz-sama. Oh, buenos días a ambos. Nada podría complacerme más que verlos a los dos tan frescos y llenos de energía. Los dos también saludaron a Albedo. Aura fue alrededor de la mesa y se paró al lado de Ainz. Una vez que estuvo cerca de él, extendió ambas manos formando 2 signos de V de victoria. Ella no le dijo nada sorprendido a Ainz. Sencillamente levantó las manos e hizo los signos. Sus ojos brillantes, tan llenos de anticipación, se movieron hacia él, y luego ella comenzó a dar saltitos sobre un pie y el otro. Luego de percatarse de lo que quería, Ainz movió su silla hacia atrás, tomó a Aura por debajo de las axilas y la levantó. ¿Qué está haciendo, Ainz-sama? Ainz no le prestó atención al ahogado grito de sorpresa de Albedo. En su lugar, giró a Aura en 180 grados, poniendo su espalda hacia él, y luego la sentó sobre su fémur derecho. A diferencia de un muslo normal, los huesos eran duros, así que Ainz la colocó paralela a este, permitiendo que las suaves nalgas de Aura le sirvieran de cojín. Jejeje. La risa de Aura se oía algo avergonzada, y sin embargo completamente encantada, y Ainz se la regresó con una sonrisa. Luego se volteó y llamó al nervioso Mare. Tomó a Mare mientras se acercaba y lo sentó en su otro fémur. Ainz-sama, ¿qué hay de mí? Mientras Ainz se preguntaba si debería ofrecerles algún tipo de cojín, fue el turno de Albedo de hablar nerviosamente. Pero era demasiado embarazoso dejar que una mujer adulta se sentara en su muslo, en su fémur. No, eso no puedo. Pero ellos dos... Albedo, ellos son solo niños. ¿Tú eres adulta o no? Por un momento le pareció ver algo detrás de Albedo, un destello de luz que era la manifestación física del golpe que ella acababa de sufrir. Aunque sintió algo de pena por ella, vergüenza era vergüenza. Además, si realmente lo hacía, sería acoso sexual. Entonces, ustedes dos, ¿qué está pasando? La fortaleza en el gran bosque de Top, la Nazarick falsa o quizás el almacén de recursos, ya había sido completada. La siguiente tarea de Aura era fortificar y ocultar la fortaleza. El plan original era huir allí si se presentaban enemigos y ocultar la verdadera Nazarick. Pero ahora que Girnif sabía de la ubicación real de la gran tumba subterránea de Nazarick, siendo así entonces ahora era un búnker y un almacén de recursos. Mare, por otro lado, había recibido la tarea de cavar una tumba subterránea en las afueras de Erantel. No es que hubiera planes para utilizar esa instalación en el corto plazo. Se había hecho simplemente porque tenía mano de obra de sobra. Usar humanos incurriría en costos laborales, pero los golems de piedra y los no muertos no tenían ese problema. Además, podían usar la magia de Mare para trabajar con piedras simples.
Por otra parte, entre los otros guardianes, Shaltir tenía asignadas las tareas de teletransportación usando Portal y la seguridad de Nazari. Cocytus estaba a cargo de la aldea de los hombres lagarto y del lago cercano. Demiurge, en cambio, estaba en una misión en el reino sagrado. En otras palabras, todos los guardianes Nerantel se encontraban ahora en esta habitación. Ya que ya se les había asignado sus tareas, ¿qué era lo que hacían aquí? Ahora respondió contenta a la pregunta de Ainz. Vinimos aquí para verlo, Ainz-sama. Sus inocentes palabras trajeron una gran sonrisa a la cara de Ainz. Ya veo. Bueno, también estoy encantado de verlos a los dos. Ainz acarició la cabeza de Aura. Ella pareció encontrarlo muy agradable y empujó la cabeza de vuelta hacia la mano de Ainz. Era como a jugar con un adorable cachorro. Entonces, Ainz-sama, ¿qué está haciendo? Espero que no le estemos molestando. Desde luego que no. ¿Cómo podría causarme molestia alguna al reunirme con ustedes? Ainz le respondió gentilmente a Mare. Entonces se volvió hacia Albedo. Perdóname, Albedo. Me distraje justo cuando íbamos a comenzar con un nuevo tema. Ah, es cierto, también siento lo mismo hacia ti. Sí, dijo Albedo con el rostro rojo como una manzana mientras hacía un puchero e intentaba verse seria. Ainz-sama. ¿Qué sucede?, pensó Ainz al mismo tiempo que sus ojos se agrandaron. ¿Agu? Ainz se preguntó si había oído mal. ¿Qué acababa de decir? Como para informarle que sus oídos estaban bien, Albedo repitió ¿Agu? nuevamente con una voz terriblemente tímida. ¿Ella probablemente está intentando actuar como un bebé? No. Lo aterrador sería si estuviera intentando actuar como cualquier otra cosa. Aún así, ¿por qué hace esto? ¿Está fatigada por trabajar demasiado? Esto puede ser que tenga que ver con Negredo. Todavía queda el asunto de liberarla de su confinamiento. La confusión abrumó a Ainz, a pesar de su naturaleza como un ser no muerto, y al mismo tiempo, Mare comenzó a moverse incómodamente en su sitio. Eso, me he sentado lo suficiente, así que debería dejar que Albedo-sama... Esas palabras fueron como una revelación. Justo ahora dije que estaba bien porque ellos eran niños, así que siendo un adulto, uno tendría que ser capaz de aguantarse. ¿Es por eso que ahora pretende ser una niña? Sin embargo, ¿por qué un bebé? Además, dejar que Albedo se siente en mi muslo es demasiado. Aún así, ella ha llegado a extremos así de embarazosos para ofrecerse. No puedo simplemente ignorar eso, tanto como ser superior y como hombre. Además, Albedo también es uno de los niños, al igual que Aura y Mare. Debo ser justo con ella. Perdóname, Mare, dijo Ainz, habiéndose decidido. Dejó que Mare bajara de su pierna y le hizo una señal a Albedo. Ven aquí, Albedo. Sí. La anterior timidez de Albedo se disipó como la niebla en el sol matutino, y en su lugar se encontraba una mirada como la que tendría un cachorro al anticipar una caminata. En un instante, Albedo se había movido al lado de Ainz. Albedo también hizo los signos de victoria. Era algo difícil de hacer mientras estaba sentado, pero de todas formas, Ainz colocó sus manos debajo de las axilas de ella y la levantó. Perdón por esto. ¿Te importaría simplemente sentarte tú misma? Por supuesto, entendido. Albedo tomó el sitio de Mare en su muslo izquierdo y cambió de posición de manera coqueta. Lo primero que Ainz sintió fue su suavidad. A diferencia de los niños, era la suavidad de un cuerpo maduro. Entonces su calor fluyó hacia él, lo que hizo que sintiera cierta picazón. Aún así, ella es realmente suave. Ella era una guerrera de nivel 100, pero Ainz no tenía idea de a dónde habían ido sus músculos. Uno podría expresarlo de una manera menos educada y preguntarse si no era un molusco. Oyó la suave risa de Albedo. El aroma que emanaba del largo cabello de Albedo le producía picazón en la nariz. En ese momento algo surgió salvajemente a través de las neuronas inexistentes de Ainz. Este aroma es familiar. ¿En dónde lo he olido antes? ¿Es la ropa de Albedo? ¿No es su perfume? Por alguna razón, Albedo estaba emitiendo un aroma que calmaba su corazón. Ainz no sabía en dónde lo había sentido antes, ni tampoco podía recordarlo. Albedo, ¿estás usando algún tipo de perfume?
Sí, uso perfume. ¿Le desagrada? No, por supuesto que no. Huele bien. Albedo se volteó apresuradamente hacia Ainz. La forma en que sus ojos se agrandaron de pronto asustó un poco a Ainz. ¿En verdad, Ainz-sama? Si está dispuesto, ¿qué le parece olerlo más? 1 hora estaría bien, todo un día también. No. Además, 1 hora sería demasiado. Sin embargo, sin importar lo que dijera, era un hecho que estaba bastante interesado. Además, si obtenía más de su aroma, podría ser capaz de recordar más detalles sobre aquel otro aroma que había sentido. Entonces, ¿puedo olerlo un poco más? Ainz acercó su cráneo cuidadosamente e inhaló el aroma de Albedo. Como estaba más cerca de ella que hace un momento, pudo oler la agradable esencia con mayor claridad. Era familiar, pero no podía recordar el lugar en el que la había sentido antes. Justo cuando Ainz intentaba resolver el misterio en su cabeza, una fría voz llegó a sus oídos. ¿Ainz-sama? Esa voz le pertenecía a Aura. Ainz se volteó nerviosamente hacia ella y vio que Aura estaba haciendo un puchero con las mejillas hinchadas. Eso parece algo pervertido. Lo siento. En realidad, ese parecía ser el caso. Ainz se maldijo a sí mismo por estar haciendo algo como esto frente a los niños. Esto tendría un efecto negativo en su educación sexual. Su antigua amiga, Bukubuku Chagama, seguramente lo habría regañado como hacía con su hermano, pero Oroncino. Entonces, Albedo, Aura, por favor, levántense. Oh, Albedo, continuamos discutiendo el asunto hace un momento. Sin embargo, ninguna se movió. Ambas permanecieron quietas. Estaban esperando que la otra se levantara primero. Madre mía. Ainz levantó a Aura y la colocó en el suelo a su lado. Una silenciosa risa vino del lado de Albedo. Aura fue la que se sentó primero. Albedo, será mejor que tú también te levantes. Pero, Aura estuvo sentada por 3 minutos y 41 segundos. Yo solo estuve sentada por 57 segundos. Aunque pueda sonar tonto, creo que se me debería permitir sentarme por otros 3 minutos. ¿No has pasado ya más tiempo con Ainz-sama? Eso no se podía evitar. Era trabajo. Entonces era eso. Por trabajo. Yo recorrí todo el camino hasta aquí únicamente para ver a Ainz-sama, ¿sabes? Albedo movió el trasero en el muslo de Ainz para mirar a Aura a los ojos. Ainz pensó. Adiviné que Aura quería sentarse en mi muslo. Pero, ¿por qué quería hacer eso en primer lugar? No es como si me amara como lo hace Albedo. Primeramente, él no había hecho nada para que ella lo amara. El sentimiento llamado amor debería ser un misterio para Aura. Y entonces, Ainz finalmente encontró la respuesta. Y ya veo, así que está siendo posesiva. Además, ella podría estar necesitando el amor de un padre. Aura y Mare habían sido diseñados como niños, y seguían estando en una edad en la que los padres cuidarían de ellos. Tal vez buscaban inconscientemente a Ainz para llenar ese vacío en sus corazones. Si hubiera un país de elfos oscuros, él había considerado la posibilidad de mandarlos allá para que hicieran amigos. Sin embargo, el mismo Satoru Suzuki no había experimentado el amor de un padre, así que sentía que podría ser un poco tarde para eso. Me pregunto si hay libros de educación sexual para niños en la librería. Todo había estado bien cuando solamente eran datos. Sin embargo, él había estado pensando hasta ahora y se dio cuenta de que aún había algunas cosas faltantes para un saludable desarrollo mental de Aura y Mare. Como pensé, ellos realmente necesitan amigos elfos oscuros. Hagamos de eso una prioridad. Siendo así... Aura, hay algo que me gustaría preguntar. ¿Qué les sucedió a las 3 elfas que dejé contigo y Mare? ¿Quiere decir las elfas que ingresaron a Nazarick pero que fueron perdonadas por su misericordia, Ainz-sama? Ainz asintió la cabeza. Cuando había traído a sus trabajadores, las 3 esclavas elfas que vinieron con ellos se las había entregado a Aura y a Mare. Normalmente, cualquiera que ingresara a Nazarick sin invitación no tendría permitido marcharse con vida. Sin embargo, ellas probablemente lo habían hecho contra su voluntad, y no tenían intenciones de tomar los tesoros de Nazarick para sí mismas. Siendo así, era razonable mostrarles algo de bondad. Adicionalmente, si se trataba de elfos del bosque, probablemente tendrían un efecto beneficioso en el desarrollo de Aura y Mare. Sí, por el momento las hemos llevado a todas a nuestro piso. ¿Las llevaron allá? Sí. ¿Cómo decir esto? Ellas no tienen nada que hacer, pero continúan intentando cuidar de nosotros. Es algo molesta la forma en que dan vueltas alrededor nuestro.
Así es. Por ejemplo, con nuestras ropas y cosas así. Yo puedo vestirme por mí mismo, pero siguen viniendo a ayudarme. Tienes que recobrar la compostura. Ellas siguen intentando decirte porque tú sigues actuando así. Mírame, yo no tengo ese problema, ¿cierto? Ya veo. Así que ellas desean tener algo que hacer. Es igual que con las sirvientas alrededor mío. Comparto tu dolor, Mare. Aún así, eso significa que las 3 personas que rescaté no son completamente inútiles después de todo. ¿Estaría mal que unas antiguas esclavas enseñen educación sexual? Bueno, nosotros salvamos sus vidas. No las maten por impulso, aun si están molestos. Si sienten que les causan problemas, díganmelo, y las enviaré a algún otro lado. Entendido. Se lo diré cuando llegue el momento. Ainz miró a Mare, que tenía la cabeza agachada, y murmuró ¿Qué? para sí mismo. Luego cambió a una mirada un tanto gélida para Albedo. Albedo, es momento que bajes. Ya han pasado más de 3 minutos. Albedo se veía decepcionada por un momento, pero de todas formas bajó obedientemente el muslo de Ainz sin decir ni una palabra. Ahora que lo pienso, ¿qué estaban haciendo, Ainz-sama? Oh, reuní sugerencias de todos en Nazarick sobre cómo hacer grande a este país. Oh, es verdad. Ustedes dos también. Si tienen algunas buenas ideas, ¿por qué no lo intentan? Escucharé todo, ¿saben? El rostro de Aura se iluminó. Si usted lo dice, Ainz-sama, tengo una gran idea. Vaya, ¿de qué se trata, Aura? Vamos, cuéntame. Sí, creo que los chicos deben vestirse como chicas y las chicas como chicos. ¡Bukubuku Chagama! Ainz gritó en su interior el nombre de una de sus antiguas amigas. Por un momento incluso vio la imagen fantasma de un slime rosado diciendo Lo siento. con una voz adorable y totalmente contraria a su apariencia. Ya veo, así que fue idea de Bukubuku Chagama-sama. Ciertamente es una propuesta excelente. Es más, en este país, cualquier decisión de los seres supremos seguramente será la correcta. ¿Correcta? Ainz quería burlarse de Albedo, pero no lo hizo. En todo caso, no podía permitir que esta idea se haga realidad. Sin embargo, había un problema con eso. La única razón por la que ellos dos se vestían así era porque Bukubuku Chagama los había diseñado de esa forma. Si Ainz rechazaba la idea de Aura, tendría que explicarles la razón exacta a los otros. Ainz no podía pensar inmediatamente en tal explicación. Ainz-sama, ¿debería implementar de inmediato la sugerencia de Aura? ¿Por qué estás tomando la decisión tan apresuradamente? Se le había acabado el tiempo. Si aceptaba esta sugerencia, sería como declararle a todos los grupos dentro y fuera del país que el reino hechicero de Nazarick era una nación que valoraba el travestismo. Eso sería increíblemente malo. Probablemente solo Bukubuku Chagama estaría interesada en eso. No, si Bukubuku Chagama estuviera en este mundo, Ainz sentía que ella definitivamente no querría hacer un país así. Si ellos supieran que los NPCs desarrollaron sus propios egos, algunos se sentirían fascinados y querrían conocerlos, mientras que otros querrían evitarlos. Bukubuku Chagama probablemente caería en este último grupo. Yamaiko y Ankoro Mochimochi probablemente querrían conocerlos. ¿Por qué es que son tan diferentes a pesar de que todas son mujeres? Mientras las rememoraba, Ainz se puso lentamente de pie y miró por la ventana. Por supuesto, esa acción no tenía ningún significado especial. Lo hacía simplemente para ganar tiempo. Una vez que tuvo una idea aproximada de lo que iba a decir, Ainz se dio la vuelta para mirarlos a los 3. No puedo permitir esa idea. ¿A qué? ¿A qué se debe? Por supuesto que preguntarían eso, ¿no? Quiero decir, incluso darles máscaras a los hombres solteros en Navidad sería una mejor ley que esa. Ainz suspiró. Por supuesto, eso no tenía ningún significado especial. Solo intentaba ganar tiempo. Hay muchas razones complejas para ello, Albedo. ¿Necesitas que te explique todas y cada una de ellas? Sí, por favor, si no le importa. Ainz planeaba decirle eso a Albedo, pero Mare había sido quien interceptó la pregunta en su lugar. Normalmente es un niño tan honesto. ¿Por qué ahora está siendo tan malvado? Pensó Ainz con tristeza. Si hubiera sido Albedo, ella definitivamente hubiera dicho: no hay necesidad de eso. Permíteme explicárselo a los dos en lugar de Ainz-sama. Pero bajo estas circunstancias, Ainz tenía que hacerlo él mismo. Así que es así. Entonces se los explicaré. Pero, ¿por dónde podría empezar para que les sea fácil entenderlo? Dijo Ainz mientras apoyaba la barbilla sobre su mano. No hace falta decirlo, eso también fue para ganar tiempo. Ainz trató de pensar con desesperación, con tanto esfuerzo que pensó que su cerebro empezaría a sudar y entonces se le ocurrió una idea. Primeramente, sí,
Eso debería ser. Ustedes dos deben pensar que debido a que se visten de esa manera, todo el país debe vestirse así también. ¿Estoy en lo cierto? Después de todo, deben sentir que ese era el deseo de Buku Buku Chagama. Sin embargo, eso sería incorrecto. Sí, ustedes dos son especiales. ¿Somos especiales? Desde luego que lo son. Ambos son especiales para Buku Buku Chagama-san. Es por eso que tienen permitido vestirse de esa forma. Así que, ¿querrían permitir que lo especial se propague a personas a las que no conocen? ¿Cómo podríamos? La persona que replicó tan alto fue, por sorprendente que parezca, Mari. Nunca dejaré que nadie, excepto Nechan, tenga lo especial de Buku Buku Chagama-sama. Así es, así son las cosas. ¿Lo entiendes, Aura? Sí, fui tan tonta que no pensé en lo que sentía Buku Buku Chagama-sama. Además, Aura y Mare ya habían aceptado ese razonamiento. Ahora debería estar bien si se alejaba lentamente del tema. Sin embargo, había una cosa más preocupando a Ainz. Ainz murmuró algo sobre que había muchas otras razones y mientras lo hacía miró a Albedo. Alguien tan extraordinaria como ella probablemente habría pensado un paso adelante de Ainz. Le resultaría extraño a Albedo si él diera por terminado el tema en este momento. Eso hacía que Ainz se sintiera inquieto. Cuando sus miradas se cruzaron, Albedo sonrió y luego inclinó el cuello. Sin saber lo que significaba esa respuesta, Ainz apartó los ojos y entonces justo había un lich anciano frente a él. Ainz contempló con indiferencia los expedientes que estaba sosteniendo. Así que también estaba pensando en eso, Ainz-sama. Después de todo, ese documento es el que más miraba. Debería estar bien contárselo a ellos dos también, ¿cierto? Cuando Albedo habló de pronto, Ainz se volvió hacia ella. Así que también pensaste en ello, Albedo. Sí, lo hice. Me estaba preguntando si usted también mencionaría esa idea, Ainz-sama. Creo que lo que está pensando es en si debe o no explicárselo a ellos. ¿Estoy en lo cierto? Era de esperarse de ti, Albedo. Sabes lo que pienso sin que haya necesidad de que te lo diga. Es usted muy amable. Albedo sonrió y agachó la cabeza. En cambio, Aura hinchó las mejillas con fastidio. Aún así, no puedo creer que no haya pensado en los deseos de Buku Buku Chagama-sama, a pesar de que debía ser lo más importante a considerar. Era de esperarse de nuestro creador, nuestro Overlord. Nunca seré capaz de igualar sus sabias decisiones, hechas tomando en cuenta incontables puntos de vista. No digas eso, Albedo. Estoy seguro de que algún día demostrarás talentos que sobrepasarán los míos. El hecho era que ella ya lo sobrepasaba por mucho. Ainz se sintió avergonzado de sí mismo cuando pensó en ello, pero Albedo sencillamente asintió con la cabeza con una expresión llena de convicción. Sí, lo haré. Entonces, ¿cuáles eran las otras razones? ¿En serio, Aura? Albedo, explícaselo a ambos. Haz que sea tan fácil de entender que incluso un niño puede hacerlo. Sí, debe ser fácil de entender. Luego de que Ainz dijera esto, se quedó en silencio y después miró una vez más por la ventana. Sin embargo, todos los nervios de su cuerpo estaban concentrados en escuchar, porque no quería perderse ni una sola palabra de lo que dijera Albedo. Por supuesto, en realidad, luego quería hablar de esto con Ainz-sama, pero entonces surgió un pequeño problema. ¿Alguien te causó problemas? ¿Quieres que vayamos allá y acabemos con esa persona por ti? No se trata de eso. La verdad es que hemos descubierto que nuestras reservas de recursos son insuficientes para el futuro. Así que, si ahora ordenáramos que todos cambien sus ropas, lo único que podríamos ser capaces de hacer es tomar medidas molestas como intercambiarlas con ropas antiguas y cosas así. ¿En serio? Por supuesto, Ainz no podía decir eso. Todo lo que podía hacer era intentar recordar desesperadamente los contenidos del expediente que acababa de ver hace un momento. En efecto, contenía algo acerca de recursos, pero las cantidades parecían ser bastante adecuadas. Sin embargo, si Albedo lo decía, entonces debía ser cierto. En otras palabras, esta situación es bastante mala, ¿no? Sin embargo, si ese fuera el caso, no podemos sencillamente comprar más del reino o del imperio. Una ciudad como esta debería tener bienes más que suficientes para eso, ¿cierto? Albedo tenía una respuesta para las dudas justificadas de Ainz. Esta ciudad era un excelente depósito de recursos y funcionaba como una ciudad de comercio. Sin embargo, desde que Ainz-sama tomó el control, los comerciantes de los otros 3 países raramente visitan este lugar. Por lo tanto, estamos en una situación en la que nuestros recursos restantes se desvanecen. Si nos hace falta,
Entonces tomémoslos de algún otro lugar. ¿Qué tal del imperio o del reino? One-chan, no podemos hacer eso. Ain-sama dijo que teníamos prohibido usar la fuerza en esos 3 países, ¿cierto? Efectivamente, aunque él no sabía qué pasaría en el futuro, había colocado una prohibición total en el uso de la fuerza militar hasta que asumiera el control total de esta ciudad. Por supuesto, si el otro lado atacaba primero, sería un asunto completamente diferente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No deberíamos tener que preocuparnos. Después de todo, Ain-sama lo solucionará. Es que ahora van a dejármelo todo a mí. Ainz quería usar eso para refutar lo que dijo Mare, pero se forzó a no hacerlo. Luego de que Aura le respondiera a Mare con un «Ya veo», no podía atreverse a traicionar la confianza que esos 2 niños habían puesto en él. Sin embargo, era imposible que un empleado ordinario como Ainz pudiera pensar en una política financiera adecuada. Debido a eso, Ainz decidió jugar una de sus 2 cartas del triunfo. Ainz se dio la vuelta lentamente y dijo con confianza: «Albedo, te encargarás de eso, ¿cierto?». En otras palabras, se lo dejaría todo a otra persona talentosa, Albedo, y lo daría por terminado. Sí, dentro de poco, las semillas que Demiurge ha estado plantando deberían estar listas para ser cosechadas. Justo así, ustedes 2 no tienen nada de qué preocuparse. Sus brillantes miradas de respeto y adoración hicieron que Ainz sintiera una punzada de culpabilidad. Al mismo tiempo, el miedo de ver las miradas de decepción en sus ojos cuando se dieran cuenta de que todo era un engaño se arraigó en su corazón. Sin embargo, ese Demiurge, no sé qué semillas ha plantado, pero es realmente increíble. Ainz quería preguntarle sobre la cosecha, pero no podía. Esto se debía a que Ainz Ulgon debería haber sido una eminencia que lo sabía todo. Sé que debería estudiar economía, pero solo pude darle una mirada rápida a esos libros complicados. Deberían de haber hecho que los que trataban sobre economía keynesiana y similares sean más fáciles de entender. O podría ser que debido a mi edad me es difícil cambiar mi forma de pensar. Ainz era muy versado en las mecánicas del juego de Yggdrasil. Esto no era una mera fanfarronería. Él había aprendido más de 700 hechizos y memorizado los detalles de cada uno de ellos. Una hazaña que había sorprendido a sus amigos. Adicionalmente, esos hechizos que no había aprendido aún podían ser usados como arma para conocer las fortalezas de sus oponentes una vez que supiera de ellos. Era por esto que Ainz había hecho todo lo posible para memorizar todos esos hechizos. Él se encontraba fácilmente entre los 5 primeros entre los miembros de su gremio en lo referente al conocimiento mágico. Aún así, aunque podía hacer eso, estaba completamente perdido en temas académicos. ¿No será que yo no puedo recordar más cosas debido a que no tengo cerebro? Ainz sabía que había aprendido muchas cosas desde que llegó a este mundo, así que también sabía que eso era imposible. Sin embargo, tembló un poco ante esa aterradora hipótesis. Entonces, tengo un asunto que requiere de la aprobación de Ain-sama. ¿Qué? ¿Dijiste aprobación? Ainz no pensaba que ninguna sugerencia de Albedo requiriera de su aprobación. Después de todo, ella era una chica lista. Seguramente tomaría decisiones mejores que las suyas. Sin embargo, si eso fuera así, la organización no sería capaz de funcionar adecuadamente. Después de todo, los mandamases debían asumir la responsabilidad por las acciones de sus subordinados. Parecía que era por eso que los superiores tenían que otorgar sellos de aprobación de esta manera. Alguien debe de visitar la capital real para despertar a esos humanos. ¿Le permitiría ir a su sirvienta? ¿Qué? Ainz había sido tomado completamente por sorpresa y exclamó más fuerte de lo normal. Enviar a Albedo cuando Demiurge tampoco estaba cerca hacía que Ainz se sintiera muy inquieto. Además, su control sobre la ciudad no era perfecto. Más que cualquier otra cosa, la razón por la que había sido tan impaciente era porque esta era la primera vez que Albedo había dicho algo como eso. Si te envío a ti, estaría bastante preocupado. Vaya. Albedo sonrió de alegría. Todo estará bien, Ain-sama. Arreglaré las cosas de inmediato y regresaré a su lado. ¿Es eso así? Bueno, si es solo por poco tiempo, debería estar bien. ¿Quién recibirá el control de Nazarick y de esta ciudad? Aura y Mare parecieron bastante sorprendidos, así que no era algo obvio para ellos. No soy yo, espero, pensó Ainz. Planeo dejárselo a Actor de Pandora. Aura y Mare dijeron algo parecido a
Todo estará bien si se trata de él. Él, dijiste. Él es un individuo excelente creado por usted mismo, Ainz-sama. Como dicen, de tal padre, tal hijo. Me disculpo. Y pensar que nosotros, que sencillamente fuimos creados, podríamos atrevernos a afirmar ser hijos de los seres supremos. Le ruego, perdone mi descortesía. La súbita disculpa de Albedo aturdió a Ainz. Incluso los puntos rojos de la luz de sus ojos se apagaron. No es necesario que te disculpes. Eso es... Bueno, mi hijo, perdón. Él no me desagrada, ese niño tonto. No, eso tampoco es su culpa. Bueno, ¿cómo decirlo? Él es como un niño. Antes de darse cuenta, todos estaban en silencio. Ainz sabía que la conversación se estancaría si esto seguía así que hizo de tripas corazón y preguntó: Si dejamos que Actor de Pandora se ocupe de esto, ¿qué hay de Momón a quien está personificando? ¿Debería hacerlo yo? No, ¿cómo podríamos permitirle hacer algo así a Ainz-sama? Estaba planeando hacer que Momón acepte un pedido y que sea enviado fuera con fines de reconocimiento. Ainz asintió con la cabeza. Aunque había pensado en relajarse asumiendo la identidad de Momón, ahora las cosas eran muy diferentes a como cuando asumía el papel de un aventurero. Habría muchas cosas difíciles o cosas que tenían que manejarse con cuidado. Siendo así, enviar a Momón en una misión de reconocimiento podría ser la mejor opción. Sobre eso, si envían a Momon-sama fuera, ¿las personas en esta ciudad estarían bien? No habrá problemas. Este único movimiento hecho por Ainz-sama ha tenido consecuencias significativas. Debido a que no actuamos de formas que trivializarán a los humanos, a pesar de que casi no había ninguna intención de hacerlo, también Momón se ha visto beneficiado por esto y confían en él profundamente. Por lo tanto, todo lo que necesitamos es hacer que, antes de irse, Momón les diga a los líderes locales que nos obedezcan y todo debería estar bien. Sin embargo, ahora que lo pienso, ellos no tienen idea de que son marionetas bailando en sus cuerdas y gobernadas por Ainz-sama. Como pensé, solo él podría haber anticipado este giro en los acontecimientos justo después de ser transportado aquí y haber hecho los preparativos adecuados. Es algo extraño la forma en que confían en Momon-sama y no en Ainz-sama. Ciertamente, aún así, esta es una parte importante para tomar el control completo de esta ciudad en el nombre de la paz. Todo lo que tenemos que hacer es remover gradualmente a Momón e inculcar lealtad a Ainz-sama en su lugar. Esto podría tomar muchos años, pero no hay remedio. Bien, entonces, Albedo, déjaselo a Actor de Pandora. Luego de que te hayas preparado y transferido tus tareas, ve y recoge la cosecha. ¿Hay algo más que necesites? Entendido. Entonces planeo conducir algunas negociaciones cuando vaya a ver al rey humano. ¿Podría concederme algo de su valioso tiempo para revisar un proyecto conmigo? Tráemelo más tarde. Además, todo lo que él haría sería algo simple como ponerle el sello al proyecto de Albedo. Adicionalmente, aunque me avergüenza preguntar, estaría encantada si pudiera darme varios conjuntos de ropa. Simplemente estaba pensando que allá será necesario que me cambie de ropa. ¿Es así? Entonces te daré varios conjuntos de mi propia ropa. Ven a verme más tarde. Hablando de ello, Demiurge... No es necesario. Está bien, entonces continuemos. Ya que han venido hasta aquí, me gustaría oír sobre ustedes dos también. Si te ha gustado y deseas apoyar mi trabajo, puedes hacerlo a través de Patreon. Solo tienes que entrar a www.patreon.com/overlord-ns y darle al botón Become a Patreon. Estaría muy agradecido solo con que lo consideres. Hasta la próxima.